El primer sonido fue seco, hueco, como una rama vieja partiéndose en dos. No era madera, era un cráneo. Ahora solo escucho el tintineo de una cucharilla contra una taza de café barato. Estoy sentado, aquí, en esta cafetería que huele a soledad y a pan quemado, intentando recordar cómo se sentía el calor del sol antes de que todo se volviera frío. Tengo 19 años. La gente me mira de reojo. Reconocen la cara de los periódicos de hace 2 años. El chico que mató a su hermana. Lo llaman fratricidio, una palabra limpia para algo tan sucio, tan pegajoso. Los titulares decían que fue un arrebato, un brote psicótico, un monstruo adolescente que estalló sin motivo aparente en una familia perfecta. Mintieron. O, para ser justos, no se molestaron en buscar la verdad, porque la verdad no vende periódicos. La verdad te pudre el alma. Si esta confesión te provoca algo más que repulsión, dale a me gusta. Suscríbete si te atreves a escuchar la verdad completa, sin filtros, y comenta qué crees que puede llevar a alguien a cruzar esa línea. Mi historia no empieza con el chasquido de un hueso, sino con el silencio espeso y pesado que llenaba los pasillos de mi casa. Por fuera, éramos la familia ideal, un chalet adosado, un coche familiar, cenas a las 9 en punto. Pero dentro de esas paredes, yo vivía en una jaula invisible. Mis padres eran los guardianes ciegos y Laura, mi hermana mayor, era la carcelera. Ella nunca me puso una mano encima. No dejaba moratones que se pudieran enseñar a un profesor o a un psicólogo del colegio. Su crueldad era un arte, un veneno que se administraba en susurros cuando nadie miraba. En la forma en que rompía mis cosas favoritas para luego consolarme con una sonrisa cínica en cómo me hacía sentir estúpido, invisible, roto. Aprendí a vivir como un fantasma en mi propia casa, a no hacer ruido, a no tener opiniones, a no existir demasiado, porque mi existencia la irritaba. Ella era el sol alrededor del cual giraban mis padres, y yo era un agujero negro que amenazaba con robarle un poco de luz. Así que me apagó, sistemáticamente, durante 10 años. Pero eso no fue lo peor. La gente piensa que el momento clave fue la noche de la palanqueta. Se equivocan de nuevo. Mi hermana murió mucho antes de que yo cogiera esa herramienta. Esa noche yo solo enterré el cadáver de la persona que ella había asesinado dentro de mí, una y otra vez. La verdadera pesadilla estaba por comenzar. Para entender la lógica de la palanqueta, tenéis que entender la tiranía del silencio. Tenéis que caminar conmigo por esos pasillos oscuros. Sentir el frío que se colaba por debajo de la puerta de mi cuarto cada noche. Tenéis que verla a través de mis ojos, no como la víctima sonriente de las noticias, sino como el monstruo que se alimentaba de mi miedo. No les pido que me perdonen. El perdón es para Dios y para los jueces, y yo no creo en ninguno de los dos. Les pido que entiendan la mecánica de una fractura, como un alma. Se puede doblar y doblar durante años hasta que, un día, simplemente se parte, y cuando se parte, el sonido es ensordecedor. El principio del fin no fue un grito, fue un susurro. Tenía 12 años, Laura, 10. Antes de ese momento, mi memoria es un borrador de colores cálidos, el olor a césped recién cortado en el jardín trasero, los veranos largos y pegajosos, las noches en las que compartíamos cama y secretos bajo las sábanas. Ella era mi hermana, mi sombra, mi otra mitad. Yo la quería con esa ferocidad ciega y pura que solo se tiene en la infancia. Esa certeza de que tu sangre es tu refugio. Qué estúpida era. La primera grieta en el mundo apareció un martes. Fue por una tontería. Una bailarina de porcelana que me había regalado la abuela. Mi tesoro más preciado. La encontré hecha añicos en el suelo de mi habitación. Laura estaba allí con los ojos muy abiertos, fingiendo un horror que no sentía. Fue un accidente, dijo, se tropezó. Su voz era un hilo de seda. Yo sabía que mentía. Lo vi en el brillo fugaz de sus ojos. Un destello de poder, de satisfacción, grité. No por la bailarina, sino por la traición. Por ese descubrimiento helado de que alguien a quien amas puede disfrutar de tu dolor. Mis padres acudieron al ruido. Vieron mis gritos y sus lágrimas. Y la eligieron a ella. Siempre la elegían a ella. Yo era la mayor, la responsable. Ella era la pequeña, la frágil, la carismática. Mamá me dijo que estaba exagerando, que eran celos. Papá ni siquiera me miró. Limpiaron los trozos de mi mundo roto y me mandaron a mi cuarto a calmarme. Esa noche, Laura durmió tranquila. Yo no volví a dormir igual nunca más. Ese fue el primer ladrillo de la jaula. Después de la bailarina, las cosas cambiaron. Su crueldad se volvió más sutil, más inteligente. Se convirtió en una arquitecta de mi miseria. Descubrió que las palabras duelen más que los golpes, porque las heridas que dejan no se ven, y nadie cree en heridas invisibles. Empezaron los susurros, justo antes de salir a una
fiesta se acercaba y me decía al oído que el vestido me hacía parecer gorda. Antes de un examen importante, me recordaba un error estúpido que había cometido, sembrando la duda en mi cabeza. Lo hacía siempre cuando estábamos solas, en el pasillo, en el coche, en la oscuridad de nuestro cuarto compartido. Me convertí en un experto en el silencio. Aprendí a no reaccionar, a tragarme el veneno y sonreír. Porque si me quejaba, si lloraba, si la acusaba, el resultado era siempre el mismo. Yo era la sensible, la celosa, la que le tenía manía a su pobre hermana pequeña. Mis padres, en su cejera, se convirtieron en sus mejores armas. Le dieron el poder de invalidarme por completo. Y lo peor es que yo la perdonaba, cada vez. Mal sabía yo que cada perdón era un ladrillo más en el muro de mi propia celda. Ella me estudiaba, aprendió mis miedos, mis inseguridades, las pequeñas cosas que me daban alegría, y las usaba. Sistemáticamente, si amaba un libro, desaparecía. Si me hacía amiga de alguien nuevo en el instituto, ella se encargaba de contarle algún secreto humillante que yo le había confiado. Me aisló. Poco a poco, me vació de todo lo que era mío, hasta que solo quedé yo, y mi miedo a ella. La casa dejó de ser un hogar, se transformó en su tablero de juego. Un escenario donde ella era la estrella y yo el atrezo que movía a su antojo. Los pasillos se volvieron largos y oscuros, las puertas cerradas, amenazantes, el silencio de mis padres, ensordecedor. Empecé a caminar de puntillas, por mi propia vida, intentando no hacer ruido, no ocupar espacio, intentando desaparecer. Una vez intenté hablar con mi madre. De verdad, tenía 14 años. Había reunido el valor durante semanas. La esperé en la cocina, con el corazón martilleándome en el pecho. Le conté todo. Los susurros, las mentiras, cómo me hacía sentir. Lloré. Le supliqué que me creyera. Ella suspiró. Estaba cortando verduras para la cena. Ni siquiera se giró a mirarme. Sofía, dijo, con esa voz cansada que usaba cuando yo era un problema. Todas las hermanas se pelean. ¿Ya se te pasará? No hagas una montaña de un grano de arena. Laura te adora. Esa fue la última vez que pedí ayuda. Comprendí la lección más importante de mi vida. Estás sola. Nadie va a salvarte. Tu dolor no le importa a nadie. A partir de ese día, el monstruo que vivía en mi casa tuvo dos cabezas. Una era Laura, la otra el silencio cómplice de mi familia. Y ambas se alimentaban de mí. Aprendí a vivir con ello. Me hice una coraza. Me volví invisible. Dejé de sentir, o eso creía. Me concentré en una sola cosa, escapar. La universidad era mi única salida. Contaba los días que faltaban para irme de allí, para respirar aire que no estuviera contaminado por su presencia. Creía que si ponía suficiente distancia, podría olvidar, podría empezar de cero. Pero el veneno que te inyectan durante 10 años no desaparece. Se queda en la sangre, esperando. No tenía ni idea de que la verdadera tortura aún no había comenzado. El monstruo solo estaba calentando. Los años que siguieron fueron peores, mucho peores. El tablero de juego se expandió. Laura descubrió que el mundo exterior era un arma mucho más eficaz que los pasillos de casa. Ya no se conformaba con romper mis cosas o susurrarme insultos en la oscuridad. Ahora necesitaba público, necesitaba testigos de mi humillación. Aunque ellos no supieran lo que estaban presenciando, en el instituto se convirtió en mi sombra. Una sombra encantadora y popular que todos adoraban. Se hacía amiga de mis amigos solo para destruirlos desde dentro. Les contaba versiones retorcidas de mis secretos, les decía que yo hablaba mal de ellos a sus espaldas. Lo hacía con una sonrisa, con un falso aire de preocupación. Estoy tan preocupada por Sofía, les decía. Últimamente está tan rara, tan negativa. El veneno funcionaba siempre. Poco a poco, me quedé solo. Las invitaciones a fiestas dejaron de llegar. Los mensajes de texto se espaciaron hasta desaparecer. En la cafetería, me sentaba en una mesa vacía, sintiendo las miradas de reojo, los cuchicheos. Laura solía pasar por mi lado, rodeada de su corte de admiradores, y me lanzaba una mirada de falsa compasión que era como una cuchillada en el estómago. Me había convertido en un paria en mi propio ecosistema, pero ni siquiera eso fue lo más hondo que cavó en mí. Alma, mi cuerpo se convirtió en su nuevo campo de batalla. Yo estaba en plena adolescencia, un momento ya de por sí torpe y confuso. Ella lo convirtió en un infierno. Comentaba mi peso en la mesa, delante de mis padres. ¿No crees que deberías dejar el pan, Sophie? Se te está poniendo cara de luna llena. Se reía de mi acné, de mi pelo, de la ropa que elegía. Lo hacía pasar por bromas inocentes de hermana pequeña. Y mis padres se reían con ella. No veían el ácido que goteaba de cada una de sus palabras. Dejé de mirarme en los espejos. Odiaba mi reflejo. Odiaba la carne que me aprisionaba, este cuerpo que parecía ser la fuente de toda la burla. Empecé a comer a escondidas.
o a no comer en absoluto. La comida era control. Era lo único sobre lo que ella no podía opinar. Mi habitación se convirtió en mi búnker, mi única zona segura, un refugio y una prisión. Todo al mismo tiempo. El colegio se volvió una tortura. Mis notas, que siempre habían sido buenas, cayeron en picado. No podía concentrarme. Las palabras en los libros se convertían en un borrón. En mi cabeza solo había ruido, un zumbido constante de ansiedad y las frases de Laura, repitiéndose en bucle. Los profesores me llamaban la atención. Me decían que tenía potencial, pero que me estaba volviendo vaga, distraída. ¿Cómo les explicas que tienes un monstruo en casa que te devora la energía vital cada noche? Y entonces empecé a flotar. Es la única manera que tengo de describirlo. Me disociaba. Mi mente se separaba de mi cuerpo para protegerse. Podía estar en clase, en una cena familiar, y de repente, era como si estuviera viendo una película. Veía mis manos moverse, oía mi voz responder preguntas, pero yo no estaba allí. Estaba en un lugar lejano y gris, un limbo seguro donde nada podía tocarme. El mundo se volvió borroso, sin colores. Fue entonces cuando descubrí un nuevo tipo de dolor. Un dolor físico, un dolor que yo podía controlar. Empezó con las uñas, clavándomelas en las palmas de las manos hasta que sangraban. Un pequeño ancla a la realidad. Un recordatorio de que seguía allí, dentro de esa cáscara vacía. El dolor agudo y limpio era un alivio frente al dolor sordo y constante de mi alma. Pronto, no fue suficiente. Necesitaba algo más. Algo que dejara una marca visible, una prueba de que mi sufrimiento era real. Aunque nadie más pudiera verlo. Encontré una cuchilla de sacapuntas. Una noche, encerrado en el baño, con el agua de la ducha corriendo para ahogar cualquier sonido, me hice el primer corte en el muslo. No fue profundo, pero dolió, y el dolor fue real. La sangre que brotó era la cosa más honesta que había visto en años. Se convirtió en mi secreto, mi ritual. Cada insulto, cada humillación, cada acto de crueldad de Laura se traducía en una nueva línea roja en mi... Era una forma retorcida de llevar la cuenta, un mapa de mi propio infierno personal. El dolor me centraba, me hacía sentir vivo en medio de la nada en la que me había convertido. Mal sabía yo que solo estaba aprendiendo a hablar el lenguaje de la violencia. Hubo un último intento de pedir ayuda. A los 16, una orientadora del instituto me citó en su despacho por mi bajo rendimiento. Era una mujer amable, con pósteres de frases motivacionales en las paredes. Me preguntó qué me pasaba, y por alguna razón, por un último y estúpido impulso de esperanza, se lo conté todo, o casi todo. Le hablé de la soledad, de la tristeza, de que sentía que mi hermana me odiaba. Me escuchó con una sonrisa paciente, asentía con la cabeza. Cuando terminé, con la voz rota, me ofreció un folleto sobre la autoestima. Me dijo que la adolescencia era una etapa difícil, que las rivalidades entre hermanas eran normales, que quizás yo estaba siendo demasiado sensible. Y luego sugirió una terapia familiar. La sola idea me heló la sangre, sentarme en una habitación con mis padres y con ella, darle un nuevo escenario para su teatro con un público profesional. Me negué. Le dije que no era necesario, que me encontraba mejor. Le di las gracias y me fui. Al cerrar la puerta de su despacho, sentí como se cerraba la última puerta de escape. El mundo me había dado la misma respuesta que mi madre, pero con un título universitario y un folleto a color. Estás sola. Tu dolor no es real. Eres tú el problema. Y entonces entendí que no había salida, solo una cuenta atrás. A partir de ese día, dejé de luchar. Acepté mi condena. Me convertí en un fantasma en mi propia casa. Un autómata que iba al instituto, volvía. Se enterraba en su cuarto y contaba las horas. Me construí una fortaleza dentro de mi cabeza. Un lugar oscuro y silencioso donde nadie podía entrar, ni siquiera Laura. Allí dentro empecé a guardar todo el odio, toda la rabia, todo el dolor. Lo empaqueté en pequeñas cajas negras y las apilé en un rincón. No sabía qué estaba construyendo. No sabía que cada caja era un ladrillo más en la pared que me separaba de la humanidad. Pensaba que estaba sobreviviendo, pero en realidad me estaba transformando. El veneno que ella me había inyectado durante años estaba haciendo su efecto, estaba mutando. La niña que fui, la Sofía de 12 años, murió en algún punto de ese camino. No hubo funeral, nadie se dio cuenta de su ausencia. Simplemente se desvaneció, reemplazada por esta cosa hueca y vigilante que aprendió a sonreír cuando querían que sonriera y a callar cuando el monstruo hablaba. Mi único objetivo, mi única luz al final de ese túnel infinito, era la universidad, irme, a cualquier sitio, no importaba la carrera, no importaba la ciudad. Solo necesitaba poner kilómetros de distancia entre su jaula y yo. Era mi única esperanza de salvación. Creía que, si escapaba del escenario, la obra terminaría. Qué ingenuo fui.
La verdadera pesadilla, la que llevaba gestándose en silencio durante una década. Estaba a punto de desatarse, y yo iba a ser la protagonista. Y la universidad fue exactamente eso. Un escape. Un exilio voluntario al único lugar donde su sombra no podía alcanzarme. Por primera vez. En 10 años, el aire no pesaba en mis pulmones. No tenía sabor a ceniza. Podía respirar. Fue un año de primeras veces. La primera noche durmiendo con la puerta sin cerrar. La primera conversación sin analizar cada palabra. El primer día en que no me miré al espejo buscando los defectos que ella me había enseñado a ver. Fue como despertar de un coma. El mundo tenía colores. La gente sonreía de verdad. El silencio no era una amenaza, era paz. Me hice algunos amigos. Chicos y chicas normales que hablaban de exámenes, de fiestas, de futuros inciertos pero llenos de posibilidades. Yo los escuchaba, fascinado. Para ellos, la vida era un camino por explorar. Para mí, había sido un campo de minas. En ese año, empecé a creer que quizás, solo quizás, podría llegar a ser como ellos, que la Sofía rota y hueca podía quedarse atrás, enterrada bajo los cimientos de la casa familiar. Pero las jaulas tienen la costumbre de reclamar a sus pájaros, sobre todo a los que aprendieron a cantar en otro sitio. Llegó el verano, y con él, la llamada de mi madre, su voz alegre, ajena a todo. Sofía, cariño, tienes que volver, te echamos tanto de menos. Laura no para de preguntar por ti. Cada palabra era un eslabón más en la cadena que me arrastraba de vuelta. Me inventé excusas. Un trabajo de verano, cursos extra, pero la presión familiar. Ese chantaje emocional disfrazado de amor era demasiado fuerte. Volví. El viaje en tren fue una cuenta atrás hacia mi propia ejecución. Con cada kilómetro, sentía como la piel nueva que había cultivado en la universidad se caía a pedazos, revelando las viejas cicatrices. Al bajar en la estación y ver el coche de mi padre, sentí el nudo en el estómago, el mismo de siempre. La máscara de hija mayor responsable y feliz volvió a su sitio. El autómata se reactivó. La primera semana fue una ilusión. Una tregua tensa. Laura estaba casi encantadora, preguntándome por mis estudios, por mis amigos. Mis padres nos miraban, radiantes. ¿Veis qué bien os lleváis? Siempre supe que era una fase. No veían sus ojos. Yo sí. Detrás de la sonrisa, el monstruo estaba evaluando a su presa viendo si el tiempo fuera, la había hecho más fuerte o más frágil. Y entonces ocurrió. El momento que lo cambió todo. No fue un grito. No fue un golpe. Fue algo mucho peor. Fue un eco. Estaba en mi cuarto, intentando leer, cuando escuché un sollozo ahogado en el pasillo. Era Ana, mi hermana pequeña, la que entonces tenía 9 años. Salí en silencio. La encontré sentada en el suelo, abrazando sus rodillas. A su lado, en el suelo, había un dibujo roto en 1000 pedazos. Un dibujo de nuestra familia, lleno de colores vivos y sol sonrientes. Y junto a ella, de pie, estaba Laura. No me vieron. Laura se agachó, con esa voz de seda envenenada que yo conocía tan bien. ¿Qué pasa, Annie? ¿Por qué lloras? Ana señaló el dibujo. Se ha roto. Laura suspiró, fingiendo una pena infinita. Oh, qué lástima. Con lo bonito que era. Acarició el pelo de Ana. Y entonces, acercó su boca a su oído y susurró. Un veneno solo para ellas dos. O eso creía. No llores, tontita. De todas formas, dibujas fatal. Papá y mamá solo dicen que es bonito para que no te sientas mal. Eres una carga. El mundo se congeló. Esas palabras. Eran mis palabras. Eran las dagas exactas que me había clavado a mí 1000 veces en la oscuridad de nuestro cuarto compartido. La misma táctica. Romper algo querido. Y luego romper el alma con un susurro. Vi a la Sofía de 12 años en el cuerpo de mi hermana pequeña. Vi su misma confusión, su mismo dolor, la misma lágrima silenciosa rodando por su mejilla. Vi el ciclo. El monstruo no se había cansado de mí. Simplemente había encontrado un juguete nuevo. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que sentí. No sentí rabia. No sentí tristeza. Sentí nada. Un vacío absoluto. El ruido constante que había vivido en mi cabeza durante una década, el zumbido de la ansiedad, el miedo, la humillación, se apagó. Silencio absoluto. Y en ese silencio, nació una idea, fría, pura, lógica. Entendí que no se trataba de mí. Nunca se había tratado solo de mí. Yo era el primer experimento, la prueba. Ahora que yo me había ido, el monstruo necesitaba alimentarse. Y Ana era el siguiente plato. Entendí que mis padres no la protegerían. Igual que no me protegieron a mí. Entendí que los psicólogos no la creerían. Igual que no me creyeron a mí. Entendí que no había escape. No para ella. Y entendí mi propósito. Mi hermana murió mucho antes de que yo cogiera la palanqueta. Esa noche, en ese pasillo, solo enterré el cadáver de la persona que ella había asesinado. Dentro de mí, la niña asustada.
la adolescente rota, la joven que solo quería huir. Todas murieron en ese instante, y de sus cenizas nació otra cosa, un protector, un verdugo. A partir de ese momento, me moví con una calma aterradora. La niebla de mi mente se había disipado. Reemplazada por una claridad cristalina, tenía una misión: proteger a Ana, salvar a la niña de 12 años que yo fui, y para hacerlo, tenía que extirpar el cáncer. Empecé a observar a Laura, no como a mi hermana, como a un objetivo. Estudié sus horarios, la hora a la que se dormía, lo profundo que era su sueño, el lado de la cama en el que dormía, las tablas del suelo que crujían al caminar por el pasillo. Me convertí en un cazador en mi propia casa. El arma se me presentó sola. Unos días después, mi padre me pidió que le ayudara a ordenar el viejo cobertizo del jardín, y allí estaba, apoyada contra una pared, cubierta de telarañas y óxido. Una palanqueta de hierro, pesada, sólida, definitiva. La cogí. Sentí el frío del acero contra mi piel. No sentí repulsión. Sentí una extraña sensación de familiaridad, como si esa herramienta hubiera estado esperándome toda la vida. La escondí debajo de mi cama. Cada noche, antes de dormir, la sacaba, la sopesaba en mis manos. Era la materialización de 10 años de silencio. El peso de cada lágrima, de cada insulto, de cada humillación. Todo estaba contenido en ese trozo de metal. Ya no había odio. El odio es una emoción caliente, caótica. Lo que yo sentía era frío, era quirúrgico. No era venganza. Era justicia. Era la única solución lógica a un problema irresoluble. Un monstruo para matar a otro. La última noche fue sorprendentemente normal. Cenamos juntos. Mis padres hablaron del trabajo. Laura se quejó de una amiga. Ana estaba callada. Yo comí en silencio, observando la escena como si fuera una película, viendo a un fantasma sentada a la mesa, riendo y hablando, sin saber que sus horas estaban contadas. Esa noche, cuando las luces se apagaron, no sentí miedo, ni siquiera rabia. Sentí paz, la paz del cirujano que tiene el bisturí en la mano y el tumor a la vista. Solo quedaba esperar a que el mundo se durmiera para poder extirparlo para siempre. Esperé. Las horas se arrastraron como gusanos sobre un cadáver. Escuchaba los latidos de la casa, el crujido de la madera al enfriarse, el zumbido bajo del frigorífico en la cocina. Cada sonido era un clavo más en el ataúd del silencio. Yo estaba quieto en mi cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, sintiendo el peso del hierro frío bajo el colchón. Era un ancla que me impedía flotar hacia la locura. O quizás me arrastraba hacia ella. A las 3 de la mañana. El mundo se rindió. El silencio se hizo denso. Absoluto, era la hora de los monstruos, y yo iba a cazar al mío. Me levanté. Mis pies descalzos no hicieron ruido sobre el suelo de madera. Cada paso era medido, cada movimiento era preciso, como si hubiera ensayado aquella coreografía 1000 veces en mis pesadillas. La palanqueta en mi mano no se sentía pesada, se sentía como una extensión de mi brazo, una parte de mí que había estado dormida durante 10 años. Pero el verdadero silencio, el que yo buscaba, aún no había llegado. Caminé por el pasillo. La puerta de la habitación de mis padres estaba cerrada. Podía oír la respiración acompasada de mi padre. Pasé de largo. Mi objetivo estaba al final del pasillo. La puerta de Laura estaba entreabierta, una invitación oscura, una trampa que ella misma había tendido sin saberlo. Empujé la puerta con la punta de los dedos. Se abrió sin un gemido. Entré. La habitación estaba bañada por la luz pálida de la luna que se filtraba por la ventana. Laura dormía, de espaldas a la puerta, un bulto inmóvil bajo las sábanas. Su respiración era suave, tranquila. La respiración de alguien sin conciencia, sin demonios que la atormentaran por la noche, porque ella era el demonio en la vida de otros. Me quedé de pie junto a su cama, observándola. Una oleada de recuerdos me golpeó. Su risa cruel a mis 12 años, sus susurros venenosos antes de un examen, la forma en que rompía mis cosas y luego fingía consolarme. Vi a Ana, aterrorizada en la cocina. Vi a la niña de 12 años que yo fui, llorando en silencio para que nadie la oyera. Todo convergió en ese instante. No había ira, solo una lógica fría y afilada. Levanté la palanqueta por encima de mi cabeza. El metal dibujó un arco, silencioso en el aire iluminado por la luna. No pensé. Actué. Fui el punto final de una frase demasiado larga. El primer golpe fue un sonido sordo, húmedo y definitivo, un ruido que no pertenecía a este mundo. El cráneo se dio con una facilidad enfermiza. No hubo un grito, solo un final. Su cuerpo se sacudió una vez, un espasmo violento, y luego quedó quieto. Pero yo no me detuve. Golpeé otra vez, y otra, y otra. Cada golpe era por un año de infierno. Cada impacto era una palabra que nunca pude decir. Era un grito ahogado en sangre y hueso.
Estaba borrando su existencia, estaba extirpando el cáncer de raíz, no con odio, sino con la precisión de un cirujano desesperado. Y entonces comprendí que destruir un cuerpo es terriblemente fácil. Lo difícil era matar los fantasmas que había dentro. Cuando terminé, el silencio en la habitación era diferente. Era un silencio pesado, espeso, que olía a hierro y a carne rota. Miré la herramienta en mis manos. Estaba cubierta de algo oscuro y pegajoso. La dejé caer al suelo. Hizo un ruido metálico y sordo sobre la alfombra. Miré mis manos. Estaban limpias. Me parecía extraño. No sentí alivio, ni alegría, ni remordimiento. Solo sentí un inmenso y absoluto vacío. La misión estaba cumplida. El monstruo estaba muerto, pero la jaula no se había abierto. Simplemente se había hecho más grande hasta abarcar el mundo entero. Salí de la habitación y cerré la puerta con cuidado. Caminé de vuelta por el pasillo, mis pies descalzos dejando huellas invisibles. Fui a la habitación de mis padres. Abrí la puerta. Estaban durmiendo. Encendí la luz. Mi padre se incorporó, parpadeando. ¿Qué pasa? Mi madre se removió a su lado. Me miraron. Sus rostros una mezcla de sueño y confusión. Creía que esa sería la imagen más horrible de la noche. Me equivocaba. Los miré. A los dos. Los guardias ciegos de mi prisión. Los cómplices sordos de mi tortura. Y con una calma que los heló hasta los huesos, dije las palabras que sellaron mi destino y destrozaron el suyo. He matado a Laura. El grito de mi madre fue un desgarro en el tejido de la noche. El rostro de mi padre se descompuso, pasando del desconcierto al horror puro en un segundo. Se levantaron de la cama, me empujaron a un lado. Corrieron por el pasillo. Yo me quedé quieto en el umbral de su puerta, escuchando. Escuché el segundo grito de mi madre, un aullido animal primitivo. Cuando abrió la puerta de Laura, yo no sentí nada. Era un espectador de una tragedia que yo mismo había escrito y dirigido. Llamaron a la policía. Podía oír a mi padre hablando por teléfono, su voz rota, ahogada en sollozos. Me senté en el sofá del salón a esperar. Ana apareció en la puerta de su habitación, con los ojos muy abiertos por el miedo. Nos miramos a través del salón. En sus ojos no vi solo terror. Vi una chispa de comprensión. O quizás solo era lo que yo necesitaba ver. Las sirenas llegaron rápido. Luces azules y rojas bailaron por las paredes de nuestra casa, profanando la falsa paz que siempre habíamos fingido tener. La puerta principal se abrió de golpe. Entraron hombres uniformados con armas en la mano. Me gritaron órdenes que apenas registré. Al suelo. Manos a la cabeza. Me arrodillé lentamente. Puse las manos detrás de la nuca. No me resistí. ¿Para qué? El frío del metal de las esposas en mis muñecas fue la primera cosa real que sentí en horas. Me levantaron. Me sacaron de la casa. El aire de la noche era frío y me golpeó la cara. Al pasar junto a la puerta de la cocina, vi a mis padres abrazados, destrozados. Vi a Ana, de pie, sola, observándome mientras me llevaban. Su rostro era una máscara indescifrable. La lógica de la palanqueta me había llevado hasta aquí, a un final absoluto, a la nada. Y mientras me metían en el coche, patrulla, lo único que pude pensar fue que, por primera vez en 10 años, la casa por fin estaba en silencio. El asiento trasero del coche patrulla olía a desinfectante y a miedo viejo. Las luces de la calle se borraban contra el cristal. Estelas de una vida que ya no era la mía. Un mundo terminaba. Otro, de paredes blancas y horas contadas, estaba a punto de comenzar. No hubo un juicio espectacular como en las películas. Fue un proceso frío, burocrático. Mi abogado, un hombre de traje gris y ojos cansados, hablaba de atenuantes, de trauma complejo, de una década de abuso psicológico documentado por nadie. Mis padres eran espectros en la sala. Envejecieron 10 años en una noche. Eran dos extraños llorando por una hija que creían conocer y por otra que nunca vieron de verdad. El veredicto fue una palabra que no entendí del todo. Homicidio en un estado de disociación. Me enviaron a un centro. No a una cárcel. Una jaula con ventanas más grandes y barrotes invisibles. Los primeros meses fueron un borrón de medicación y silencio. Un silencio distinto al que ya había buscado. Este era un silencio estéril, químico, impuesto. No era paz. Era ausencia. Mi terapeuta se llamaba David. No me pedía que me arrepintiera. Me pedía que recordara. Y yo recordé. Le hablé de la muñeca rota, de los insultos susurrados antes de un examen, de la forma en que Laura me miraba, con esa mezcla de desprecio y diversión. Le expliqué la mecánica de una fractura, no el dolor. La física. La presión constante, día tras día, en el mismo punto débil. Hasta que la estructura cede. Él asentía, escribía en su libreta. Mal sabía él que las palabras no podían contener la lógica de la palanqueta. Poco a poco, el velo se fue levantando. Lloré. Grité en una almohada hasta quedarme sin voz. Describí el tacto del acero frío en mis manos esa noche.
La calma antinatural que me invadió. Le dije que no maté a mi hermana. Maté a la criatura que ella había creado para torturarme. Una criatura que empezaba a dirigir su atención hacia Ana. Proteger a Ana fue protegerme a mí. A la niña de 12 años, a la que nadie protegió, creí que nombrar al monstruo lo mataría. Pero solo le dio una cara más clara en mi memoria. Han pasado 3 años. Ya no estoy en la sección de alta seguridad. Ahora, vivo en un módulo de transición. Tengo permisos para salir unas horas al día. Vengo a este café barato, pido un americano y miro a la gente pasar. Veo a chicas de mi edad reír, hablar por el móvil, quejarse de sus estudios. Viven en un universo paralelo al mío. Un universo donde las hermanas se quieren o, como mucho, se ignoran. ¿Sí me arrepiento? Es la pregunta que todos evitan, pero que flota en sus ojos. No me arrepiento de haber salvado a Ana. Me lo confirmó un informe de los servicios sociales. Ella está con unos tíos. Va a terapia. Saca buenas notas. En la única foto que me dejaron ver, sonreía. Una sonrisa auténtica, no la máscara que yo le enseñé a usar. Ese es el único evangelio al que me aferro en este desierto. Pero el peso está ahí, siempre. Lo siento en los hombros cuando me levanto. Lo siento en el pecho cuando intento dormir. El peso de haber destrozado a mis padres, de haberme convertido en la protagonista de una historia de terror que se cuenta en voz baja en mi antiguo barrio. Soy la chica que mató a su hermana. Esa es mi identidad ahora. El resto de mí quedó enterrado aquella noche, junto a Laura. La gente cree que matar a un monstruo te convierte en un héroe. ¡Qué ingenuos! No se puede destruir un monstruo así. Solo puedes hacerle un nuevo hogar. La criatura que Laura alimentó durante 10 años con mi miedo y mi soledad no murió con ella. Simplemente se mudó. Si mi historia te ha hecho sentir algo, si te ha obligado a mirar a la oscuridad que a veces se esconde a plena vista, dale a like. Suscríbete para escuchar más voces que se niegan a ser silenciadas. Y comenta abajo. Dime qué crees que es la justicia. El monstruo ya no vive en los pasillos de mi casa. Ahora vive aquí, dentro de mí. Y por fin, está en silencio. El silencio tiene un precio.